Hello everyone, bienvenidos de regreso a su canal de YouTube y bienvenidos al video del día de hoy. Como ustedes saben, hemos estado trabajando en tiempo reciente en este curso de sistemas electromecánicos de conversión de energía. Y uno de los aspectos fundamentales en estos sistemas es la naturaleza y las características del material magnético utilizado para la conversión. Entonces, el día de hoy tenemos aquí enfrente de nosotros un ejercicio sumamente sencillo, sumamente práctico, que nos va a permitir a nosotros entender algunas de las propiedades fundamentales asociadas a los materiales magnéticos y al mismo tiempo entender la forma analítica de calcular parámetros de interés y variables de interés dentro de un circuito magnético. Entonces, sin mayor retraso, comencemos dando una lectura rápida al enunciado de este problema. En la figura Q1, que es esta figura que se encuentra aquí, tenemos un circuito magnético y este circuito magnético consta básicamente de un material de tipo ferromagnético que tiene unas altas características, tiene una permeabilidad de mu sub R igual a 70.000, lo cual es bastante alto y podemos decir que es un material ferromagnético bastante bueno. Sin embargo, pueden darse cuenta que tenemos un espacio aquí vacío. Ese espacio vacío recibe el nombre de air gap, o lo que llamaríamos en español el entrehierro. Del lado izquierdo pueden darse cuenta que tenemos aquí un bobinado, en este caso tiene un total de n vueltas, donde n para este circuito es numéricamente igual a 500 vueltas. Y en este bobinado, cuando ocurre una cierta cantidad de corriente, por supuesto se establece un flujo de campo magnético, pueden darse cuenta por estas líneas de campo, ¿no? Entonces, asumiendo que el material ferromagnético que estamos utilizando es un material de muy buenas características y podemos darnos cuenta que eso es realidad por esta permeabilidad relativa de 70.000, y despreciando lo que es el fringing effect, es decir, el efecto de dispersión de flujo de campo magnético en el entrehierro, conocemos que el material magnético tiene una sección transversal de 9 centímetros cuadrados, mientras que la sección transversal del entrehierro es numéricamente igual a 9 centímetros al cuadrado. La longitud total del núcleo magnético es 30 centímetros y la longitud del entrehierro es numéricamente igual a 0.05 centímetros. Entonces tenemos aquí varias preguntas. La primera pregunta es básicamente calcular la reluctancia, que es una propiedad utilizada, una propiedad macroscópica utilizada para representar la capacidad que tiene el núcleo de permitir el paso del flujo magnético. Entonces, calcular la reluctancia tanto para lo que sería el material magnético como para el entrehierro. Y después nos dice que si consideramos que la densidad de flujo magnético en condiciones de operación es igual a 1 Tesla, entonces determinemos la densidad de flujo de campo magnético, en este caso en unidades de Weber, y determinemos la corriente aplicada para poder establecer esta densidad de campo de 1 Tesla. Entonces, este es un problema sumamente sencillo que vamos a estar resolviendo el día de hoy. Entonces, para la resolución de este problema, lo primero que tenemos que recordarnos es que existe una ecuación que nos permite a nosotros definir, lo que es la reluctancia. La reluctancia, en términos sencillos, podríamos decirle que es similar o análoga a lo que sería la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una propiedad macroscópica que nos permite a nosotros definir relación entre voltaje y corriente. La reluctancia es algo similar, pero aplicado a los circuitos magnéticos. Y aquí podemos darnos cuenta que se encuentra definida lo que es la ecuación
para el cálculo de la reluctancia y si se dan cuenta depende de las propiedades geométricas, en particular de lo que sería el área de la sección transversal, la longitud del núcleo magnético, pero también está involucrado en esta ecuación lo que sería la permeabilidad absoluta del material. Y todos tienen que recordarse que la permeabilidad absoluta del material es el producto de la permeabilidad relativa multiplicado por la permeabilidad del vacío. Y la permeabilidad del vacío es una constante que es reconocida, 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que utilizando la configuración geométrica de este circuito, vamos a determinar lo que sería la reluctancia del material magnético del núcleo y la reluctancia asociada a lo que sería el entrehierro. En esencia, lo que vamos a hacer es utilizar la geometría, la sección transversal y las longitudes para determinar la reluctancia de la sección del material magnético y la reluctancia asociada a lo que sería el entrehierro, ¿no? Entonces comenzamos con la parte más interesante, la primera, que sería la reluctancia del núcleo magnético. Es básicamente aplicar esta ecuación donde LC es la longitud total de lo que sería el núcleo magnético, A sub C es la sección transversal del material magnético y mu sub C sería la permeabilidad absoluta, en este caso del núcleo, ¿no? Básicamente lo que tenemos que estar claros aquí es que la permeabilidad relativa no tiene unidad y es un dato que nos han dicho que es numéricamente igual a 70.000. Y tenemos aquí la permeabilidad del vacío, que ya la hemos mencionado, 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro, ¿no? Entonces, básicamente, el paso siguiente es utilizar la ecuación de la reluctancia y sustituir los valores numéricos apropiados. En este caso, la longitud del circuito magnético es 0.3 metros y la sección transversal es 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, porque hemos transformado los centímetros cuadrados a metros cuadrados para que la ecuación de la reluctancia nos dé en unidades del sistema internacional. En este caso nos resulta equivalente a amper por vueltas entre Weber, ¿no? Y aquí tenemos el resultado numérico. Esta sería la reluctancia la reluctancia asociada a lo que sería el núcleo magnético, el material ferromagnético. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente hacer algo similar. Lo que vamos a hacer es simplemente aplicar lo mismo, pero en esta condición sería calcular la reluctancia en el entrehierro. Recuérdense que el entrehierro es básicamente un espacio en vacío, por tanto la permeabilidad de este material, decimos que la permeabilidad relativa es igual a 1, por tanto la permeabilidad relativa o la permeabilidad absoluta del medio va a ser 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper por metro, ¿no? Entonces, al sustituir dentro de la ecuación de la reluctancia, obtenemos que, si se dan cuenta, el valor de la reluctancia es un valor astronómico. Estamos hablando de 442.000, más de 442.000 amper por vuelta sobre Weber, que si lo comparamos con la permeabilidad, con la reluctancia que hemos obtenido para el núcleo, nos damos cuenta que el núcleo apenas tiene un valor escasamente superior a las 3.700 amper vueltas por Weber, ¿no? Entonces, aquí tenemos la respuesta a la primera pregunta. Tenemos la reluctancia del material magnético, que es relativamente baja, 3.700 y tantos amper vueltas sobre Weber, mientras que la permeabilidad asociada a lo que es el gap es una permeabilidad extremadamente alta. Estamos hablando por encima de los 440.000 amper vueltas sobre Weber. El siguiente paso es determinar cuánto es el flujo magnético, y tenemos que recordarnos que existe una relación entre lo que sería el flujo con la densidad de flujo. Esta letra griega que se encuentra en el lado izquierdo es la que representa el flujo magnético y la letra B, en este caso, representa la magnitud del vector definiendo la densidad de flujo magnético.
Y la letra A en esta ecuación representa la sección transversal donde este flujo magnético está desplazándose, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente hacer una sustitución numérica. Conocemos por el enunciado del problema que la magnitud de la densidad de flujo magnético es 1 Tesla y la sección transversal tanto del entrehierro como del material magnético es 9 centímetros cuadrados, los cuales convertimos al sistema métrico para poder tener las unidades adecuadas. En este caso serían 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no? Cuando efectuamos el producto de teslas y metros cuadrados, obtenemos Weber, y en este caso podemos darnos cuenta simplemente que en este problema tenemos un flujo y es de 9 por 10 a la menos 4 Webers, ¿ok? Paso siguiente es, tenemos dos reluctancias, una reluctancia para el núcleo magnético, una reluctancia para el entrehierro, y la pregunta es, ¿cómo están relacionadas estos con el flujo de campo magnético? Y bueno, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es crear un circuito magnético. Y el siguiente paso es, en la parte superior en esta gráfica, en la figura número 1, pueden darse cuenta que tenemos la representación de un circuito magnético. Ese circuito magnético tiene básicamente tres componentes, ¿no? Si me permiten, vamos a poner aquí el diagrama de la figura Q1 y vamos a poner el circuito magnético, ¿no? Básicamente, esto que está aquí en la parte superior es la representación del circuito magnético. Si se dan cuenta, hay una fuente. Esa fuente lo que está representando es la capacidad de este devanado de producir un flujo, y esa capacidad es representada por la fuerza magnetomotriz, que utilizamos la letra Fm para representarlo. Entonces, en un circuito magnético, cada vez que tengamos devanados y en esos devanados hay corriente, esos devanados van a ser representados por una fuerza electromotriz o una fuerza magnetomotriz, en este caso, dentro del circuito magnético. Tenemos un flujo que se desplaza en un lazo cerrado y ese flujo se está desplazando dentro de este lazo cerrado. Utilizamos esta pequeña flecha en color rojo para representar el flujo, y ese flujo se está moviendo a través de dos materiales. Un material que tiene una reluctancia, R sub G, que es el núcleo, y un material que es básicamente el air gap, que es la segunda sección de material que se encuentra representada aquí. Entonces, si nos limitamos a ver la configuración de ese circuito magnético, en esencia, la relación entre flujo, reluctancia y fuerza magnetomotriz es definida por lo que conocemos como la ley de Hopkinson. La ley de Hopkinson es básicamente una relación similar a lo que sería la ley de Ohms. La ley de Ohm relaciona voltaje con corriente y el factor que los relaciona es, en esencia, la resistencia. Bueno, en forma similar, la ley de Hopkinson es haciendo algo similar. Tenemos el MMF, tenemos el flujo y tenemos la reluctancia, ¿no? Entonces, en esencia, esta ecuación que está aquí lo que nos dice es que el MMF, la fuerza magnetomotriz, es igual a el flujo multiplicado por la reluctancia total. Y en esta configuración los dos materiales se encuentran en serie, por tanto la reluctancia total sería la suma de las dos reluctancias. Al sustituir esta reluctancia dentro de esta ecuación, podemos darnos cuenta que entonces la fuerza magnetomotriz es numéricamente igual a el flujo multiplicado por la suma de las dos reluctancias. Pero la fuerza magnetomotriz es creada por corriente. La corriente multiplicada n veces, donde n es el número de vueltas, eso nos permite a nosotros obtener lo que sería el MMF, o lo que sería la fuerza magnetomotriz. De esta ecuación podemos extraer el valor de la corriente, donde la corriente va a ser el MMF dividido entre n, y de la ecuación número 1 tenemos aquí la definición del MMF, que es el flujo multiplicado por la reluctancia. En esencia, nosotros podemos calcular la corriente finalmente como el flujo que multiplica la reluctancia total dividido entre el número de vueltas. Entonces, ya lo que nos queda es utilizar esta ecuación que se encuentra aquí, esta ecuación que nos dice que la corriente está relacionada con el MMF,
y el número de vueltas y la reluctancia. Y al sustituir los valores numéricos, tenemos el valor del flujo que ya calculamos en la pregunta B, tenemos los valores de la reluctancia que calculamos en la pregunta A, tenemos el número de vueltas que son 500 que nos han dado en el enunciado, y de aquí podemos obtener claramente que la corriente que está siendo involucrada en este circuito magnético es numéricamente igual a 0.8026 amps. Entonces, en consecuencia, este es un problema para el análisis de flujo magnético, de análisis de propiedades magnéticas dentro de un circuito magnético empleando relaciones elementales. Espero que este problema, este ejercicio numérico del día de hoy, extremadamente sencillo, haya sido de su agrado para poder entender y comprender los conceptos fundamentales de las propiedades magnéticas de materiales, la definición de reluctancia en términos de la geometría y la ley de Hawkinson para relacionar lo que es el MMF y lo que sería la reluctancia con el flujo. Bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima. Bye now.